buenos días, como siempre agradecida del favor que nos hacen al permitirnos entrar a sus hogares. Buenos días, Alexander, ¿cómo estás? Buen día, compañera. ¿Cómo están las cosas? Bueno, ¿Cómo marcha el país? Hoy es 10 de abril. 10 Ya la Semana Santa está al doblar de la esquina porque es. inicia este próximo domingo. El próximo domingo. Inicia la Semana Santa. ¿Este domingo de qué? De Ramos, domingo de Ramos. Ramos. Hay que ir a la iglesia para ir a buscar su ramito. Ve a la iglesia y búscame el mío. Tú sabes que yo me di cuenta los otros días, un amigo común tenía una cruz ahí y yo pensé, ¿y de qué será eso? Y después vi a Álvaro Uribe con esa cruz ahí, digo yo, ¿pero qué? Y después fue que es miércoles de ceniza. Y entonces todos los católicos se ponen esa cosa. Sí, es cierto. ¿Tú sabes? Son de las tradiciones que ¿Tú sabes vive la iglesia? Que yo no sé cuándo fue la última vez que yo fui a la iglesia. Pues usted está... Tú sabes que, mira, el tema de la iglesia, Papá Dios dice que Él está hasta debajo de una piedra. Así es. Yo digo que Dios está tan cerca como cada quien entiende y está en tu alma, está en tu corazón, está ahí, esas partículas de Dios. Así que Dios está donde quiera. Ahora, el que tú vayas a la iglesia, le estás dedicando un tiempo especial solamente que al Señor, solamente que a Dios. A mí me gusta ir a la iglesia porque es un momento en que te ayuda a reflexionar, a escuchar la palabra, a estar en comunidad y todo lo demás. Pero cada quien vive la fe como entiendan. Tú sabes que precisamente ayer yo estuve leyendo en un periódico extranjero, no recuerdo en cuál, que las iglesias están pasando por un momento muy crítico a nivel mundial, porque las denuncias de corrupción y las denuncias de acoso sexual en la iglesia católica y en otras iglesias, y además en el mismo mundo islámico donde hay mucho fanatismo, pero además hay mucha exclusión y atropellos y cosas, está creando mucho daño. No, de hecho, tanto así, Alexander, que hay muchas iglesias que han tenido que cerrar y convertirlas en hospitales, en cualquier cosa. Pero creo que es, desde mi modo de ver muy particular, creo que es un error que cometemos nosotros los humanos cuando tomamos o asumimos cierta actitud. No, yo no voy a la iglesia porque hay padre corrupto. Ay, pero qué conveniente. Porque usted no va a venerar a ningún padre, ni a ningún sacerdote. Usted va a hablar con Dios. Usted va a dedicarle un tiempo a Dios, no a un sacerdote. O los que son evangélicos. No, o los que son evangélicos al templo que sea que vayan, no importa. Entonces eso es una excusa, yo diría que muy barata o muy eso mismo no, porque venga acá, ¿sí, no? Los que dan la misa, los sacerdotes, los ¿cómo se llaman de la iglesia? Los pastores. Los pastores, toda esa gente, son humanos. Están bañados de pecados. Y han cometido, igual que y nosotros, van a seguir, claro, porque somos humanos. Y desde que nacemos estamos cometiendo pecados. Bueno, yo no creo que un bebé, pero los seres humanos, nuestra naturaleza siempre ha sido esa. Pero ¿a qué tú le llamas pecado también? O sea, hay que saber qué es lo que es pecado. Bueno, el hombre, como tiene conciencia, sabe muy bien que hay una serie de normas, de reglas. El no matar, por ejemplo, es una de ellas dentro de las normas cristianas. El no matar, el no robar, el adulterio, una serie de cosas que nosotros también como seres humanos y como sociedad venimos estableciendo porque también somos inteligentes. Es el único animal sobre la tierra que posee esa inteligencia, esa capacidad de discernimiento. Tenemos una conciencia, por lo tanto, de las cosas, de lo que sabemos está bien, está mal, y más allá de eso establecemos normativas en la vida. Por eso es que al propio presidente de la República, Danilo Medina, se le ha condenado tanto, porque él todavía no se sabe, pero hay señales de reelección, de cuestiones, y el solo hecho de él dar esa señal, ya mucha gente lo condena. ¿Por qué? Porque él juró ante Dios
él juró ante Dios, ante el pueblo dominicano, que él no iba a intentar reelegirse ni por asomo, que él, este es el último periodo de él y nunca más. Este es un pueblo cristiano y esas cosas la toma muy en cuenta, porque cuando usted jura por Dios, usted tomar el nombre de Dios, eso está ahí en los Sí. mandamientos también. Mira, No jurar, no utilizar el nombre de Dios en vano. En vano. Pero mira, lo que pasa es que las iglesias, así como albergan a personas de mucho valor humano, espiritual, gente muy valiosa, también albergan de lo peor. Y entonces las iglesias sirven de refugio a veces a gente de lo peor. Pero así como las iglesias sirven de refugio a los peores, Dios también es utilizado para cosas buenas y para cosas malas. Hay quienes juran por Dios de que no hicieron tal cosa y es para esconder su propia realidad. Hay quienes juran por Dios para justificarse. Entonces, eso que tú acabas de decir, eso siempre será así. Gente que tomará la palabra de Dios, que tomará el nombre de Dios para ocultar sus propias realidades. Y para mentir y para decir cosas. O sea que a mí no me sorprende por eso que tú acabas de decir. Las iglesias siempre van a tener gente de mucho valor espiritual, de mucho valor humano, y así mismo también habrán bandidos y gente que se esconde en las iglesias para esconder sus debilidades. Y yo creo que eso va a seguir pasando así, porque en las iglesias, como son entidades sociales, igual que en los partidos, así como hay gente de mucho valor, hay sinvergüenza, hay ladrones y hay de todo. Entonces, porque son entidades sociales donde convergen toda una amalgama social. Y eso mismo pasa en las iglesias. Por eso no es sorprendente esas cosas, esas denuncias que salen de la iglesia católica, de las evangélicas, de la Testigos de Jehová, de los adventistas, de todas esas iglesias. Y van a seguir apareciendo cosas. Así mismo es, eso es inevitable y va a ser así porque nosotros somos humanos, vuelvo a repetir, y quienes están dirigiendo las mismas también lo son. Mira, incluso hay gente que tiene conducta poco civilista, que tienen conductas irracionales y se venden como demócratas y hasta profesan la democracia y hasta claro, como las gatitas de María Ramos, sí, que tira la piedra y esconde la mano. Eso se ve mucho en política también. Se venden como las blancas palomitas y son unos demonios o actúan como demonios. Sus hechos así lo demuestran, o sea, por adelante una pantalla, pero cuando tú vas viendo su accionar te das cuenta que son personas no solo perversas, sino personas capaces de cruzar esa raya, ese límite que ponemos nosotros los humanos y nada les sonroja. Siguen por ahí como sin nada. Mira, por ejemplo, hace 2 días, Temito Cles Montá dio una declaración en la que él decía que si Leonel deja que otro sea el candidato, Danilo no va a reformar la Constitución. Bueno, porque la reforme, que reforme. No, pero que la reforme porque ven acá. Que lo haga, que lo haga. Y tanta es la mezquindad. No, puede llegar a tanto. Que lo haga, porque yo te voy a decir una cosa. En el 2012, o en el 2011 más bien, el presidente era Leonel Fernández. Y Danilo venía empujando y martillando duro para él ser el candidato presidencial, a lo que tenía todo el derecho del mundo. Danilo tenía todo el derecho del mundo a hacer el trabajo político para él ser el candidato del Partido de la Liberación Dominicana. Leonel no lo apoyó, no. Leonel convirtió a Danilo en presidente. ¿Por qué sucede? Que Danilo nada más tenía la mitad de los votos del PLD. Danilo era un candidato de un 18%, 17-18%, y no pasaba de ahí. Y hacía lo que hacía y no pasaba de ahí. Y no estoy diciendo nada que este país no conozca, porque eso está en los periódicos.
Y a partir de que Leonel lo asume como candidato, da un subión y sube a 26%. Pero mientras tanto, Hipólito Mejía estaba ¿en cuánto era que estaba Hipólito? Eran como en 48, 40. Sí. Y a Leonel no le importó las contradicciones internas que habían en el partido de gobierno. No le importó nada de eso. Y Leonel convirtió a Danilo en el candidato. Y digo que convirtió a Danilo en el candidato porque permitió una lucha democrática. O no que la permitió, sino que motivó una lucha democrática a lo interno del PLD. Que gane el que sea. Y compitió José Tomás, y compitió Radamés Segura, y compitió Francisco Domínguez Guebrito. Y Danilo ganó esa convención. Una competencia democrática. Temístocles Montá también compitió. Entonces, Temístocles Montá, que tiene como 50 años en el ejercicio de la política en este país, Temístocles Montá apela a un argumento autoritario, a un argumento antidemocrático, a un argumento de gente incivilizada. Si Leonel no es candidato, Danilo no va a reformar. Bueno, porque la reforme, porque la democracia siempre va a estar sujeta a las acciones de los grupos antidemocráticos. La democracia es, como hablábamos hace un momento, de Dios, de la Biblia, del Evangelio. La democracia es así. La democracia siempre va a estar amenazada por los grupos antidemocráticos, por el autoritarismo, por las convicciones autoritarias y dictatoriales. Entonces, si ese es el argumento de Temístocles, porque a Danilo que reforme, que se postule a la presidencia. Porque la democracia no puede estar sujeta a que el que esté gobernando te apruebe o no te apruebe. La competencia democrática es lo que determina quién debe ser candidato y quién no debe ser candidato. Y yo lo que pienso es que los 5 precandidatos que están ahí, con todo el derecho del mundo, con todo el derecho que le asiste a ser precandidato, lo que tienen que prepararse para ganar la convención. Y punto, y ya. Que Danilo no esté de acuerdo con que Leonel sea candidato, ese es su derecho también. Danilo tiene derecho también a pensar como le dé su gana, eso es su derecho. Lo que nadie tiene derecho es a usted coger un martillo y empezar a darle martillazo a fulano, a perencejo, a sutanejo, al otro, porque usted no quiere que esa persona sea candidato, porque ya eso es una vocación antidemocrática. Y hechos como eso es lo que han llevado al desastre a países como Venezuela. Esas convicciones autoritarias y antidemocráticas de algunos sujetos de la política. Y por eso a mí me indignan esas posiciones tan poco civilizadas, tan antidemocráticas como eso que decía el señor Temístocles Montá. Bueno, así es. Mira, supuestamente la pareja de estadounidenses fue encontrada, pero no parece que fue un accidente de tránsito. Sí, lo que hay algunas cosas como que no, porque a mí no me cuadra. Parece que el vehículo se fue al agua. Sí, porque dije que no le encontraron documentos, como una persona que se dirigía hacia el aeropuerto no tenía sus documentos. A ella la hallaron, no, parece que no la... ¿Fue en el vehículo? ¿A no, ella? A él no, porque sí. El vehículo está en el agua, el vehículo no lo han sacado todavía, porque había un oleaje anormal. Sí, pero yo supongo que a ella la hallaron en la autopista, en el kilómetro 19 de la autopista Las Américas. Y entonces con politraumatismo, entonces la llevaron al Darío Contreras. Y 2 o 3 días después de estar interna en el Darío Contreras falleció. Sí, los pescadores dicen que la encontraron en estado de gravedad, pero que no traía consigo documentos. Entonces el hombre apareció ahora, parece que cerca de ahí del vehículo,
Y el vehículo no lo han sacado por eso, por el problema este del oleaje. Bueno. Pero parece que el FBI está involucrado en la investigación. Pero es que tiene que estar porque son norteamericanos y con eso los norteamericanos sí que nos relajan. Ahí estas autoridades, un norteamericano, no importa dónde sea que haya desaparecido, ahí van a estar las autoridades norteamericanas hasta el último momento buscando el último detalle de por qué esa persona falleció y cómo falleció, en qué lugar, a qué hora, todo. De hecho, yo vi en CNN, en el portal de CNN esta mañana, vi el título de la noticia, pareja, desaparece en la República Dominicana. No, pero que la habían... Primero. Bueno, ya la habían encontrado. Ajá, sí. Sí, porque al principio la daban como desaparecida. Estados Unidos de una vez llegó a la República Dominicana para que le dieran respuesta sobre el caso y conjuntamente con las autoridades dominicanas se emprendió la investigación a fondo. Miren ya por dónde va la cosa. Parece ser que coinciden, o sea, todavía no es plenamente seguro que esa sea la pareja, pero aparentemente sí. El cadáver del hombre tiene el mismo tatuaje que... No, y además... En la mano. Ellos tenían vuelo para ese día, lo más normal es que hayan tenido cualquier accidente. Sí, en las imágenes pasó por un peaje, por el otro no pasó. Ellos pasaron por el peaje de la autopista de Samaná, pero en el peaje de aquí de las Américas, ellos no pasaron. Entonces ahí fue que las autoridades establecieron la investigación, porque entonces ellos se perdieron del peaje de allá de Samaná al kilómetro 19, y ese fue en esa línea fue que emprendieron la investigación. Bueno, vamos a ver en qué termina eso. ¿Qué ha pasado con el PRD? Bueno, a mí me sorprendió mucho esa declaración del bloque de diputados del PRD, porque es una cosa hasta estúpida. ¿Tú no viste lo que ellos plantearon? Que ellos van a someter a la justicia, que van a interpelar a los... Lo primero es que descalifican al Tribunal Superior Electoral, porque aquí eso sucede mucho. Cuando una sentencia es desfavorable para la parte, ¿verdad?, afectada, entonces ya ese tribunal no sirve. Está sesgado, está esto, pero si están a favor, entonces ese es el mejor tribunal. Todo depende de lo que tú y yo decíamos ayer. Aquí hay una clase política que no está a tono con la sociedad dominicana de hoy. Así es. Que ellos no han entendido que la sociedad cambió. Sí. Y entonces por eso siguen cometiendo los mismos yerros. Cierto. Entonces ahí está el PRD. Oía que ellos están en sus intenciones de atraer gentes desde el PRM hacia el PRD. Hay algunos planecitos por ahí de incluso legisladores que pudieran pasar al PRD. Muchas cosas que en lo adelante se podrían ver luego de Semana Santa, por supuesto, porque ellos están esperando para dar el golpe en algún momento. Lo que hay que calcular es cuál va a ser la reacción de la sociedad dominicana frente a cualquier movimiento que den nuestros legisladores, no importa de la facción que sean, del partido al que pertenezcan, etcétera. Ayer un grupo de legisladores, unos 42 legisladores, hicieron un acto en un lugar cerrado de esta capital, acompañados todos del presidente Fernández. A él lo invitaron a ese acto, dándole apoyo, confirmando su posición totalmente cerrada en este sentido de que ellos no permitirían que se modifique una vez más la Constitución de la República con el propósito de permitirle al presidente de turno que se repostule por tercera vez consecutivo al poder. O sea, sería su tercer periodo y por supuesto que la amenaza más grave que hay en todo esto es que aquí se pueda crear todas las bases para una dictadura. Entonces yo creo que ese acto del día de ayer tiene mucho valor.
luego de eso vi a 2 legisladores más del PRM decir, no, no son 42, me adhiero yo y se adhiere otro diputado, seríamos 44. Y yo creo que eso es lo importante, que se manden señales de quienes deben de mandarse señales a esta sociedad dominicana. Porque yo le preguntaba a una amiga, ¿existirán en República Dominicana, habrán suficientes hombres y mujeres capaces de defender, no solamente con una capacidad, sino con la voluntad, el compromiso de defender a esta patria? Porque en tantos momentos de nuestra historia hemos vivido esto, tanto con acontecimientos tan importantes como que nosotros nos hemos enfrentado a los franceses, a los norteamericanos, a los españoles. Estamos hablando a las primeras potencias del mundo en aquellos tiempos. Y sigue siendo Estados Unidos, con soldados totalmente equipados, con armas mucho mejores que las nuestras, en cantidad de soldados nos triplicaban y nos triplicaban y más que triplicaban, porque la invasión haitiana, ¿cuántos haitianos no eran? 22,000 haitianos. Y entonces, a todo eso, el dominicano se le supo enfrentar en su momento. ¿Han desaparecido en esta generación? Yo no creo que sea tan así, porque esa es nuestra historia. Siempre hemos tenido que batallar en momentos de nuestras vidas o momentos de eso mismo, de la historia de la República Dominicana. Y siempre han aparecido los buenos dominicanos que se han levantado y los otros le siguen. Así que no se equivoquen con eso. Y también nosotros en el día de hoy invitamos al doctor Yotin Curi Hijo para que nos hable un poco de ese, digamos que ese grupo, ese movimiento que va justamente naciendo por el peligro que acecha a la República Dominicana, por el peligro que acecha a la democracia de la República Dominicana. Y ellos tienen un eslogan bastante corto, pero que le llega al corazón de los dominicanos. La Constitución no está en venta. Yo puse hace me encanta, unos días, yo no me sé encantó. si tuviste. Tú lo tienes, Eric. Pero es verdad, la Constitución no está en venta. Pan. Y punto. 3 segundos y nada más. Sí. Creo que es un mensaje bastante directo. Contundente. Contundente. Eso no tiene ninguna otra, sujeto a ninguna otra interpretación. Es directo el mensaje. Es bastante breve y la gente lo interpreta inmediatamente. Lo asume, lo capta. Eso no lleva, vuelvo a reiterar, ni siquiera a interpretación. Es que se asume inmediatamente. Entonces yo pienso que de más en más se van sumando grupos integrados por hombres y mujeres de elevada conciencia que saben muy bien el peligro que acecha en este momento la República Dominicana. Porque si desde el poder tenemos mandatarios, gente que tiene poder, bueno, pues entonces, y se ven con su ínfula, con esa petulancia, con esa arrogancia que a veces muchos humanos adoptan cuando tienen ciertos carguitos, son los que luego se convierten en un peligro para la nación. Porque bueno, algunos dicen, no, es que se le fue el poder a la cabeza. Y lo que entendía ese ciudadano en el momento quizás que asumió, o lo que entiende el pueblo dominicano en el momento que se le designa a ese funcionario, no importa el oficio que esté ocupando, es de que iba a servirle al pueblo, ¿verdad? De que iba a servirle. Eso es lo que tú juras, ese es tu juramento. Prestarle servicio a tu pueblo, convirtiéndose ese funcionario en un empleado público. ¿Y sabes lo que significa? Porque es que la gente como que a veces, no, él es un empleado público. Significa que es un empleado de nosotros, el pueblo. Un servidor. Pagado por nosotros, los ciudadanos.
Entonces, ese empleado es empleado mío, es empleado suyo, es empleado tuyo y nos tiene que servir al momento que nosotros podamos requerir de cualquier servicio que este ciudadano brinda. Entonces, aquí se han distorsionado las funciones porque quienes la ocupan son los que la han distorsionado, porque no llegan allí con ese nivel de conciencia y se sienten dueños de esas instituciones, como si fuesen propiedades de ellos, como si fuese un negocio personal, y no lo es. Ese negocio es de nosotros, el pueblo dominicano, fue quien lo construyó. ¿A través de qué? De propiciar los recursos para que esos empleados que nosotros le pagamos construyan eso, y le pagamos al presidente de la República y a todos sus funcionarios. Es un empleado nuestro. Entonces ahora el pueblo está viendo que esos empleados se quieren envalentonar, se creen dueños del Estado, y entonces hay que bajarle los humos. Hay que decirles, hey, caballero, señora, un momento ahí, esa parcela no es suya. Usted es un empleado que lo pusimos ahí para que administrara la parcela en beneficio de todos nosotros, el pueblo. Pero eso se ha olvidado. Andan en jipetas lujosas, con 3 y 4 guardias detrás de borrego, y los pobrecitos tienen que estar hasta en el supermercado detrás como unos idiotas. Coroneles y todo aquello, señores, coroneles, lo pisotean, le tienen coroneles a las amantes, a las esposas, a los hijos, y así es como anda este país. ¿Y ustedes saben quién es que paga? El coronel del amante, de la novia, de los hijos y de la mujer. Tú, yo, ustedes. Entonces, como están tan envalentonados, hay que hacerle ver, aterrizar, que pisen tierra, que sepan que el mensaje que le están enviando a la población es un mensaje equivocado. Es un mensaje que la población lo está asumiendo con molestia, porque están observando a unos funcionarios públicos, servidores públicos, que solamente ahí queda la palabra, que ya han llegado a unos niveles tales que se creen dueños del país. ¿Y saben cuándo ocurre eso? Cuando hay perpetuidad en el poder y creen que esto es una monarquía. Intenciones, más bien. Sí. Eso ocurre solamente cuando esas cosas pasan. Ante esa realidad, entonces surgen movimientos. No hay forma de parar eso, Ni Lilith pudo hacerlo. Todo lo contrario. Justamente esos hechos, esos eventos de caudillismo, de dictadura, conllevan a lo otro, a que se creen grupos clandestinos con el propósito justamente de crear y armar plan de cómo derrocar a ese dictador, de cómo sacarlo de ahí. Porque se va el dictador, y quienes tienen esas características tienden a ir haciendo una serie de cosas que indican que el olor que se desprende de allí indica que tiene esa alma de dictador. La forma en cómo se expresan en los medios de comunicación, la manera como lo manipulan esos medios de comunicación, cómo incluso interactúan con los dueños de capital, cómo entonces se va cerrando ese nicho, cómo también, mira, hay un informe que sale hoy en el periódico El Día, por lo menos ahí lo leí, de una entidad internacional que hace un estudio de que la clase media está amenazando con retroceder y volver a la pobreza. Porque hay síntomas que se dan. Se crean grupitos con muchos dineros donde hay una complicidad y se crea un abismo entre los pobres y los ricos. Y la clase media va desapareciendo. A juzgar por lo que está pasando nada más que con los combustibles,
que de enero a esta fecha ya van 33 pesos que nos adjudican a la gasolina. Pero tú sabes cuál es el principal factor. Eso que tú acabas de decir. La República Dominicana tiene más de 20 años de crecimiento sostenido. ¿Y tú sabes por qué se da eso? Que a pesar de esos niveles de crecimiento, que a pesar de que aquí se están instalando empresas y esto y aquello, ¿tú sabes por qué se da eso? Que la clase en vez de avanzar está retrocediendo y casi llegando a la pobreza, a los niveles de corrupción. Claro. Porque no hay inversión de capital. Y como no hay inversión de capital, ¿por qué no hay inversión de capital? Por los niveles de corrupción. Mira lo que es que sucede, Alexander. Ahí leí yo un artículo del doctor Franklin Almeida, que es brillante, brillante. Él habla de esa economía intermediaria, peligrosa, peligrosa. ¿Tú sabes cuál es la economía intermediaria? La de José Ramón Peralta, la de Gonzalo Castillo, la de todos esos funcionarios que se han dedicado a ser comerciantes y se va creando, y entonces usted sabe cómo es que se crean esos negocios vinculados también con el sector empresarial. Entre ellos dos se crean esos nichos, esos grupitos. Pero es una economía altamente peligrosa porque no es la que genera más empleos. La economía intermediaria no es reproductiva. No es productiva, ni industrial, no se genera nada. Usted compra y vende. Peralta va y compra el ajo a precio de vaca muerta por allá. Sabrá Dios qué impuesto paga, si es que paga. Y entonces vende aquí el ajo a 200 y pico de pesos la libra. Un ajo que le cuesta a él 30 pesos la libra. De 30 pesos, él lo vende a 200 y pico de pesos. ¿Y quién puede competir con uno que además es ministro administrativo de la presidencia, que hace así y monopoliza el mercado? Nadie. Pero además, ¿en detrimento de quién? De los que sí producen, de los productores del campo. Ese es el factor de pobreza. Que son los que emplean a esa gente para sembrar el ajo, para sacar el ajo, para transportar el ajo y toda esa cadena de producción que se realiza, que se genera tras la industrialización, tras la generación de esa materia prima, de ese producto que de materia prima se puede convertir en otro producto más acabado. Pero ese proceso, esa cadena que se da, ¿tú te crees que es la que se da en esa economía intermediaria? No. Se compra una lata de maíz por allá o se compra el maíz, se embalsa, se le pone el ticket y entonces se le vende en los supermercados, se ponen los anaqueles de los supermercados. ¿Se produjo aquí en la República Dominicana? No. Saludo a don Pepín Corripio temprano en la mañana, que también él tiene varios productos que hace eso, y no es que esté mal. Ahora, desde el poder, desde el Estado, se tienen que generar una economía que sea lo suficientemente sólida, comprometida, que pueda convertir a su nación en un ente productivo desde cero. Miren, desde cero, ese producto. Nacido aquí en la República Dominicana. Ahí es cuando se consolida la economía de un país. Cuando desde ese país, desde la piececita más chiquita hasta la más grande, se construye, se desarrolla. No usted comprar por allá por China y vender aquí, comprarlo a precio de vaca muerta y vendérselo aquí a altísimo precio. ¿Cuántos participaron en que ese producto llegue a manos del consumidor? Una persona, como Bob Bunny. Entonces, cuando eso sucede, ahí no hay una generación de empleo como ese informe que dice ahí. ¿Por qué que no se...? Mire, clase media dominicana coquetea con la pobreza. El 40% ha salido de la pobreza, aún no se ha consolidado y puede retroceder. Empleos de baja calidad es una de las causas y los ingresos inestables mantienen la vulnerabilidad. Y por esa razón... Y peor aún... Entonces esa clase media está compelida, destinada o amenazada a retroceder y convertirse en pobres.
¿Por qué? Peor aún, desde el 2006, esa clase media tiene los mismos niveles de ingresos. Y la inflación acumulada en los ¿Tuviste lo del últimos BIP? 13 años, sí, claro. Fue el BIP que lo dio. El BIP. 40% la inflación que ha aumentado. Una locura. Entonces eso va en contradicción con lo que nos dicen nuestras autoridades. Pero ¿y lo que Y hay dijo el una gobernador del confusión Banco Central? terrible. Pero lo que Sí, dijo, lo que dijo el gobernador también. lo que dijo el gobernador del Banco Ahora Central. sí dice Que tú y yo entonces lo comentamos. que la reforma fiscal, que sí también. Ahora. Ahora. Y tú y yo tenemos 2 años diciendo eso. Desde que se fue Leonel, yo lo estoy diciendo porque yo oí a Leonel cuando lo dijo y cuando él lo dijo, él no lo revistió. Leonel lo dijo claro, República Dominicana necesita someterse a una reforma, a un pacto fiscal que está contemplado dentro de la Estrategia Nacional de Desarrollo. Que reoriente la calidad del gasto y el ingreso. Que fue algo que se llegó a un acuerdo con esta sociedad dominicana y todo el mundo dijo que sí. Y no solamente eso. En la Estrategia Nacional de Desarrollo. En esa Estrategia Nacional de Desarrollo, pero no solo eso. Leonel dijo, el modelo aquí está agotado. Y ese modelo nosotros tenemos que cambiarlo. No me dio tiempo, dice Leonel, porque de hacerlo amenazaba a mi propio compañero de partido, Danilo Medina, a que no pudiera llegar a la presidencia. Por eso se lo dejo a usted. No lo hago con el compromiso de que usted inmediatamente asuma el poder en el 2012, Usted emprenda ese proceso. Ay, pero Danilo le cogió gusto a la silla en 2 meses. En 2 meses dijo, bueno, de aquí para la reelección, a pesar de que la Constitución se lo prohibía, Y decidió no hacer lo que tenía que hacer, su tarea, que era emprender un proceso de reforma fiscal, de cambiar la estructura impositiva de la República Dominicana que ya estaba agotada. Un modelo completamente agotado, con unos impuestos que se cobran a los hijos de Machepa. O sea, nosotros los de la clase media somos los que pagamos el impuesto aquí. Los impuestos, la mayoría de los impuestos. Entonces, nos han igualado a todos. Porque don Pepín Corripio, que pongo el ejemplo, porque como es el nombre del empresario más importante del país, los bichini ni se diga, porque los bichini tienen, yo digo don Pepín porque tiene un nivel de conciencia un poco más elevado, porque es un hombre que habla siempre, que yo en muchos de los planteamientos que él hace, yo estoy de acuerdo, en otros no, por supuesto. Porque yo no estoy de acuerdo en ese planteamiento que don Pepín está haciendo para la clase trabajadora. ¡Qué abuso! Pero hay muchísimos otros planteamientos con los que yo me siento identificada. Ah, no, esos no. ¿Entiende? Entonces, ¿de qué estamos hablando, Alexander? Bueno, mira, cuando se habla de la reorientación del gasto, porque eso, y eso que decía el gobernador del Banco Central, que tú y yo lo comentamos, eso que decía el gobernador del Banco Central es exactamente lo que nosotros hemos venido diciendo en los últimos años. O sea, la sociedad dominicana necesita una reorientación fiscal. ¿Pero qué es lo que es una reorientación fiscal? Elevar la calidad del gasto y también del ingreso. Porque aquí pero se más gasta, que eso, porque aquí eso, ese es el discurso también de los empresarios. Ah, no, que el gasto del gobierno demasiado alto. Bueno, yo puedo, yo no, pero que hay cosas del gobierno que son... Sí, revisable, hay que revisar. Claro. Perfecto, pero no es solamente eso. Es que los impuestos aquí tienen que tener una concesión de que sean progresivos de por Dios. Y eso es lo que establece incluso una buena democracia. Por ejemplo, mira, el Fondo Monetario... No regresivos como hoy día lo tenemos contemplado, porque así es como está estructurado hoy día. Ese sistema impositivo nuestro es altamente lesivo a una sociedad que va pujante en crecimiento, porque aquí dice que crecemos 5% anual promedio. Ajá. ¿Y en qué se traduce eso para mí, para usted? Para don Otto, para don Luis, para Carolina, para doña Migdalia, para ti, para todo el mundo. ¿En qué se traduce? Por ejemplo, en que los bolsillos de los ricos, de las 10 familias más poderosas de este país, se le pone, miren, buchú. Pero ¿y los otros? ¿Y los demás?
Solamente ese 1% de la población dominicana se beneficia del 80% de las riquezas creadas. A nosotros que nos dejen las migajas. Y si esas migajas las tenemos que repartir con los funcionarios del Estado, no nos queda nada, porque esos sí son voraces también. Por eso es que usted ve que un grupo se ha metido ahora a comerciantes. Y nosotros no podemos ver eso como algo positivo ni bueno. A esas cosas hay que condenarlas. O usted político o usted comerciante. Si usted va a ser comerciante, váyase al sector privado, pero no ingrese a la política. Pero si desde el poder se le da funciones a un comerciante, ¿qué usted cree que va a hacer? Cuando su espíritu y su naturaleza es comerciante. Cuando va, por ejemplo, Peralta. Él, que me disculpe, que yo no tengo nada personal, siempre lo digo, yo no conozco a ese señor. Él va con Danilo a las famosas visitas sorpresas. Cuando él va y ve a los productores de ovejo, o a los que siembran el famoso, ¿cómo es? El aceite orégano. ¿Qué va a ver Peralta? ¿Cuál es la visión de él como comerciante que es? Ah, pero mira, aquí se le pueden vender unos producticos para que fumiguen estos campesinos. Ah, pero mira, de aquí pueden hacer una empresa de eso de fertilizantes. Si Fersan anda por ahí, le voy a dar el tablazo y voy a empezar a venderle fertilizantes a todos estos campesinos. Yo, como soy el ministro administrativo de la presidencia, tengo el poder para hacerlo. Déjame ver qué otra cosa se puede hacer aquí con estos comerciantes, con estos campesinos. Y enciendo productos y cosas que se le puedan vender a esos campesinos. De ahí le nacen ideas, o ya las tienen conformadas, o ve un nicho donde ellos pueden meterse. Son de las cosas. ¿Por qué? Un político cuando va al mismo sitio, ¿sabes lo que piensa? ¿Cuántos campesinos viven en este lugar? ¿Cuántos campesinos están trabajando y están labrando la tierra? ¿Qué impacto tiene este producto en esas familias? ¿Cómo se puede mejorar que los hijos de ese que siembre el orégano mañana se pudieran convertir en unos ingenieros agrónomos que pudieran crear condiciones y tecnificar a esta familia y convertirse en unos grandes empresarios de la producción nacional? ¿Cómo yo puedo crear las condiciones para que los hijos de ese campesino no se quieran ir a la capital y se queden en su área para que desarrollen un negocio altamente eficiente? Así piensa un político, pero un empresario no piensa así. Entonces esa es la gran diferencia entre el empresario y el político. Y no digo que uno y otro sea malo, que cada quien tiene su naturaleza y que cada quien tiene que estar en su sitio. Tenemos que pausar porque el doctor Yotin Curi llegó temprano, dejó a Isabela en el colegio y cogió para acá. Yo estoy segura que su señora esposa está ahí en su casa esperando esta entrevista, Lilian. Así que nos vamos a la pausa y retornamos en unos instantes.